Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Aneris, soy abogada, me estoy especializando en temas de familia, niñez y adolescencia y he tenido la experiencia de dar charlas en distintos ámbitos, en las iglesias y en distintos grupos referidos a la violencia familiar y al abuso de niños y de menores. Hoy quiero contarles desde el punto de vista jurídico cuáles son las herramientas con las que cuentan, cuáles son las leyes que tenemos y qué hacer en caso de ser víctima de violencia o de abuso o de conocer o de saber de alguien que está pasando por esta situación. Desde un punto de vista jurídico podemos decir que el hombre es sujeto de derechos. ¿Qué significa esto? Significa que como sujeto de derechos el hombre es titular de lo que llamamos derechos personalísimos. Derechos que son propios o inherentes a su calidad de persona, a su naturaleza humana. Son derechos que no pueden cederse, no pueden renunciarse, son derechos inalineables, decimos, y como contrapartida, los demás no pueden violar esos derechos, tienen la obligación de respetarlos. Estos derechos se encuentran consagrados en tratados internacionales, en nuestra Constitución Nacional y también en leyes especiales que vamos a mencionar. A su vez podemos decir, como a modo de ejemplo, algunos de estos derechos son el derecho a la vida, el derecho a la integridad, a la libertad, el derecho a la dignidad como persona, el derecho a la protección de la familia y de la niñez, el interés superior del niño, que es el derecho del niño a la máxima satisfacción de sus necesidades y de sus derechos, el derecho a la no discriminación de la mujer, y el derecho a la no violencia. ¿Y qué se entiende por violencia? Por violencia en general podemos decir que es el ejercer la fuerza para someter a otro. Pero cuando este dominio, esta prevalencia de dominio de una persona sobre otra se da dentro del seno de una familia, entonces hablamos de violencia familiar. Entonces se entiende como se define como violencia familiar todas las formas de abuso que se dan entre los miembros de una familia cuando existe algún desequilibrio de poder. En Argentina tenemos la ley 24.417 del año 95 que previene y establece medidas para protección de las familias en caso de violencia familiar. La ley establece que toda persona que sufriese lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar podrá denunciar estos hechos en forma verbal o escrita ante el juez con competencia en asuntos de familia y solicitar medidas cautelares. A los efectos de esta ley se entiende por grupo familiar el originado en el matrimonio o las uniones de hecho. ¿Quiénes pueden denunciar entonces? La ley dice toda persona, incluso el que es menor o incapaz también puede efectuar la denuncia cuando se siente vulnerado. ¿Dónde podemos denunciar? Se puede denunciar ante el juez, jueces nacionales con competencia en asuntos de familia. La denuncia puede ser verbal o escrita y no es necesario la asistencia de patrocinio letrado. ¿Qué significa esto? Que no es necesario ir con un abogado. Generalmente estos trámites son gratuitos. Por otra parte, es necesario saber que hay personas que están obligadas a denunciar. ¿Quiénes son? Aquellos que tomen conocimiento de un caso de abuso o de violencia respecto a un menor, un incapaz o un discapacitado. Y también la ley habla de los ancianos o aquellas personas que por su función o el rol que ocupan han tomado conocimiento o tienen meras sospechas de un hecho de violencia, como podría ser, por ejemplo, el personal de salud o el personal que trabaja en instituciones educativas, asistenciales, etc. El juez, cuando recibe la denuncia, lo que hace es pedir o solicitar un informe interdisciplinario de riesgo, una evaluación de riesgo familiar. De esta manera solicita a un grupo interdisciplinario de trabajo que se evalúe tanto a la víctima como a su grupo familiar, los daños ya sea físicos o psíquicos, como también los riesgos socioambientales en los cuales está. Y dicta de esta manera medidas para prevenir y para asegurar
la vida y la integridad física, tanto de la víctima como de su entorno. ¿Cuáles pueden ser estas medidas? Por ejemplo, la exclusión del hogar del agresor, podría ser también la incorporación de aquel que se ha tenido al hogar, de aquel que se ha tenido que ir por temor a su seguridad personal. Puede también solicitar u ordenar medidas perimetrales de prohibición de acercamiento del agresor a ciertos lugares donde frecuenta la víctima o su grupo familiar, como podría ser el trabajo, la escuela, los lugares de recreación, etcétera. Y otras medidas como por ejemplo provisión de alimentos o medidas respecto a la comunicación con los hijos y demás. Cuando el juez detecta que existe un delito, cuando los hechos denunciados además configuran un delito, entonces lo remite a la justicia penal. De esta manera, los casos que configuran delitos son tratados en la justicia penal. Una cosa muy importante que hay que saber es que no es necesaria la cronicidad en los hechos. Cuando vamos a efectuar una denuncia, no es necesario que haya habido una regularidad de hechos violentos para poder efectuar la denuncia y que la tomen. Lo que basta es un hecho que tenga la entidad suficiente y que la víctima se encuentre en un grave riesgo actual para que esa denuncia prospere. Respecto a la violencia contra las mujeres, ahora específicamente, mal llamada violencia de género, porque en realidad el género es tanto femenino como masculino. Pero acá nos vamos a referir específicamente a la violencia contra las mujeres, porque tenemos que mencionar que hay una ley nacional, que es la 26.485 del año 2009, que establece las conductas que configuran violencia contra las mujeres. ¿Qué dice? Dice que toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basado en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal, se considera además violencia indirecta toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja respecto al varón. Entonces entendemos que esta ley establece un concepto extenso de violencia porque habla de todo tipo de violencia contra las mujeres. Entonces los tipos que establece la ley son los siguientes. La violencia puede ser física, cuando atenta el cuerpo o la integridad física de la mujer, es el típico golpe, el cachetazo, el empujón, es la más visible, la más evidente. También la ley menciona en segundo lugar la violencia psicológica, que es un poco más difícil de detectar, y es aquella que atenta contra la autoestima, contra la autodeterminación de la mujer, contra el poder elegir libremente qué actividades hacer, qué frecuentar. Se hace a través de engaño, de amenaza, de coacción, de violencia y podría ser, por ejemplo, el caso de humillarla públicamente, la vigilancia constante, los celos excesivos. También tenemos la violencia sexual y acá es cualquier acción que menoscabe de alguna manera la libertad de la mujer de poder elegir su vida sexual o reproductiva. Y la ley, es importante mencionar que acá habla específicamente de la violación dentro del matrimonio. ¿Qué significa esto? Significa que bajo ningún concepto la ley avala la relación no consentida aún dentro del matrimonio. La considera violación, por lo tanto, un delito. Y también implica otras figuras como puede ser la trata, la prostitución y otras figuras más graves. También menciona la violencia económica o patrimonial, que es aquella que menoscaba de cualquier forma los bienes o los recursos de la mujer, limitando sus ingresos, no permitiéndole decidir libremente qué hacer con esos ingresos, o sustrayendo o de alguna manera menoscabando sus bienes, sus elementos de trabajo, etc. Esta violencia se da también en el ámbito laboral. Y por último tenemos la violencia simbólica, que es la que está más invisibilizada, que se da a través de mensajes estereotipados, donde se promueve la discriminación, la desigualdad contra la mujer,
de alguna manera naturalizando la subordinación de la mujer respecto al varón. Estos tipos de violencia que mencionamos, a su vez se pueden ejercer en distintos ámbitos o de distintas formas o modalidades. Y acá está lo que mencionábamos hace un rato. La violencia puede ejercerse dentro del hogar y entonces estamos hablando de violencia doméstica. Y esta ley es muy amplia porque habla de violencia por parte de cualquier integrante del grupo familiar contra una mujer, independientemente de que convivan o no, independientemente del ambiente físico donde los hechos ocurran. Y cuando habla de pareja, incluye las relaciones de noviazgo y también las exrelaciones, o sea, tanto las exparejas como excónyuges. La violencia también puede ser institucional, que es aquella que cometen los funcionarios públicos, obstaculizando, obstruyendo o de alguna manera no permitiendo que las mujeres accedan a políticas públicas o impidiendo de alguna manera reconocerles sus derechos. Puede ser también la violencia dada en el ámbito laboral. Es muy común que a veces se pidan condiciones diferentes a mujeres respecto de varones o que se violen principios básicos del derecho laboral como el de igual remuneración por igual tarea, dándole a una mujer un mismo trabajo que a un varón pero con menor retribución. O, por ejemplo, solicitándole por su condición de mujer requisitos extraordinarios como pueden ser respecto a su imagen, a su estado civil, a la cantidad de hijos que tiene o incluso en algunos casos hasta solicitándole un test de embarazo para poder acceder a un empleo. La violencia también puede ser contra la libertad reproductiva. Cualquier acción que atente contra el derecho de la mujer a poder elegir libremente cuántos hijos tener, cuántos embarazos y con qué intervalos unos de otros. También la violencia puede ser obstétrica. Esta es la que se da generalmente en los ámbitos de salud, en los hospitales, en las clínicas y demás, de parte del personal de salud y que atentan tanto el cuerpo de la mujer como los procesos reproductivos. Y por último, la violencia puede ser también mediática. Esta es la que se da a través de publicaciones, divulgaciones de mensajes o imágenes a través de los medios de comunicación que transmiten patrones socioculturales basados en relaciones desiguales entre hombre y mujer y, como decíamos anteriormente, naturalizando de alguna manera la subordinación de la mujer respecto al varón o promoviendo o generando la violencia contra las mujeres. Es importante mencionar también la figura del femicidio. ¿Qué es el femicidio? Lo hemos escuchado nombrar reiteradas veces a través de los medios de comunicación y cada vez lamentablemente más. El femicidio es el matar a una mujer en razón de su género, por el solo hecho de ser mujer. Es el odio hacia las mujeres, es el rechazo a su autodeterminación, a su valor como persona, a su valor como mujer, o a veces también implica demostraciones sexistas o machistas. Tiene una connotación de genocidio contra las mujeres. En Argentina, la figura del femicidio fue incorporada a nuestro Código Penal recientemente, en el año 2012, implica el hecho de que un hombre mate a una mujer mediando violencia de género. Les cuento que en Argentina, la Oficina de Violencia Doméstica, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha verificado en el año 2016 989 casos de violencia familiar, muchos más que en años anteriores. El 61% de las personas afectadas, o sea, de aquellas que efectuaron la denuncia, eran mujeres. Respecto a la relación entre la víctima y el victimario, el 44% de los perpetradores eran excónyuges. Entre los tipos de violencia más denunciada existe un 98% de violencia psicológica, seguida por la violencia física, la violencia simbólica, la económica y solo un 10% la violencia sexual. ¿Por qué? Porque este tipo de violencia generalmente no se denuncia. Respecto a la violencia contra las mujeres, específicamente lo que hablamos del femicidio, la mayoría de los homicidios han acontecido, han pasado en la residencia de la víctima.
Respecto a los mecanismos de su muerte, la mayoría son por armas de fuego, seguidas por las muertes causadas por golpes y luego por armas blancas y quemaduras. Otro organismo, que es la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, realizó un informe respecto a la cantidad de condenas por homicidio agravado por razones de género desde la incorporación del femicidio en el año 2012 hasta agosto del 2016, constatando que existieron 38 sentencias condenatorias. Sin embargo, según un informe de una ONG, la Casa del Encuentro, hubo solo 275 víctimas de femicidios en el país en el último año, pero más de 1000 femicidios desde su incorporación en el Código Penal, lo que significa que no está acorde el sistema judicial y la cantidad de condenas que hay respecto a la realidad y a la cantidad de femicidios que realmente suceden en nuestro país. Respecto al abuso sexual, que es el tema que nos toca abarcar este año en la campaña Rompiendo el Silencio, les tengo que contar que en Argentina el abuso sexual es un delito. Y así como otros delitos configuran los llamados delitos contra la integridad sexual en el Código Penal. ¿Cuándo hay abuso sexual? Cuando una persona abusare sexualmente de uno u otro sexo. No hace distinción de edades y no hace distinción de sexos. Hay abuso sexual cuando una persona tiene contacto físico o toca indebidamente a otra en partes pudendas o en zonas erógenas. Además, el abuso sexual se configura cuando estos hechos se cometen contra un menor de 13 años, aunque mediare consentimiento de la víctima, o cuando se utilizasen medios de amenaza, fuerza, abuso coactivo, intimidatorio, o cuando, en cualquier caso, la víctima no haya podido consentir libremente la acción. Existen además otros tipos de abusos y otros tipos de delitos, y estos son el abuso sexual gravemente ultrajante, cuando por las circunstancias de su realización o la duración ocasionan un grave daño físico o psicológico en la víctima. También el delito del abuso sexual con acceso carnal, que es conocido habitualmente como violación, cuando se produce la penetración del pene en la vagina o en el ano de la víctima, por lo tanto solo puede cometerlo un hombre. Y otros delitos que también vamos a mencionar, que son el estupro, cuando se cometen alguna de estas acciones respecto a un menor de 16 años, aunque éste haya prestado su consentimiento, la promoción o facilitamiento a la corrupción de menores o la promoción o facilitamiento a la prostitución de personas de cualquier edad. Otra figura es la del proxenetismo, que es la explotación económica de la prostitución. Además, la figura de la pornografía, que es la exhibición de imágenes o representaciones de menores con contenido sexual para ser visto por terceros. La figura de las exhibiciones obscenas, que es cualquier exhibición o demostración o imagen para ser vista involuntariamente por terceros, incluso por menores. Y por último vamos a mencionar la figura del rapto, que es el retener ilícitamente a una persona usando amenazas, abuso, engaño, para poder cometer algunos de estos delitos contra esa persona, algunos de estos delitos contra la integridad sexual y menoscabar de esta manera su integridad sexual. Y la última figura que vamos a mencionar, que es recientemente incorporada, es el llamado grooming, que es la manera en la cual un adulto contacta a un menor a través de medios de comunicación electrónicos para cometer finalmente algunos de estos delitos contra su integridad sexual. Por lo tanto, necesariamente, en algún punto, el adulto intentará contactar al menor para encontrarse físicamente con él y cometer alguno de estos delitos. Por último, quiero recomendarles qué hacer o cómo proceder en caso de que seamos víctimas o que conozcamos algún hecho de abuso o violencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? 3 cosas voy a mencionarles. En primer lugar, siempre buscar información, informarnos, buscar la información adecuada para nuestro caso, ir a las personas o a los organismos que pueden brindarnos esta información
para poder estar asesorados de la mejor manera y saber cómo actuar. Otro punto muy importante es la educación en una edad muy temprana de los niños. Educarlos desde el hogar y educarlos desde las escuelas. Hablar estos temas con los niños que a veces son tabúes o son un problema en las familias porque no se dialogan por vergüenza, por inhibiciones, pero que es muy necesario que los niños sepan que estas cosas existen y que pueden suceder. Y que además podamos preparar también adolescentes para que en algún momento en el noviazgo también puedan decidir libremente si tener relaciones sexuales o no, y como mujeres que también podamos decidir si poder embarazarnos o no, pero para ello debemos estar informados. Lo segundo que quiero recomendarles es que siempre busquen ayuda. A veces la ayuda no necesariamente tiene que ser ayuda profesional, aunque en una segunda instancia busquemos ayuda profesional. A veces hay que buscar ayuda, en primer lugar, en nuestro entorno, con alguien de confianza. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser alguien cercano, que sobre todo esa persona pueda escucharnos y acompañarnos. Y nosotros, si somos la persona que vamos a ayudar, que podamos acompañar en el proceso a la persona sin juzgar y sin criticar, entendiendo, tratando de ser comprensivos con la situación que está atravesando la persona, porque muchas veces esa persona está en una situación y en un círculo en el cual no puede tomar decisiones con claridad. Por ello necesitamos acompañarlos en el proceso sin juzgar y tratando de escucharlos y de ser una buena compañía y buenos amigos y dar buenos consejos. Y lo último es el hecho de denunciar. Denunciar es poner en conocimiento lo que está pasando, hacerlo público de alguna manera. ¿Dónde se puede denunciar? Ya hemos visto que se puede denunciar en los juzgados de primera instancia, con competencia en asuntos de familia, pero además se pueden denunciar los hechos de violencia en general en cualquier comisaría. Existen además comisarías especializadas respecto a las mujeres, que tienen un personal que contiene a las víctimas, un lugar resguardado para las víctimas. Se puede denunciar también en las fiscalías y también en ciertos organismos especializados. Algunos de estos organismos especializados que también reciben denuncias son los dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el programa Víctimas contra las Violencias, el programa Brigada de Niños, también la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, el Consejo Nacional de la Mujer, la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia. Y siempre tenemos teléfonos especiales, como puede ser el 911, que deriva la llamada a un centro de atención especializado del Programa Provincial de Violencia Familiar, y distintas ONGs, municipalidades, defensorías, colegios públicos de abogados y demás, que en principio no reciben denuncias, pero pueden asesorarnos y pueden guiarnos en cómo proceder y a dónde acudir en un caso de violencia. Bueno, amigos, espero que esto les haya servido, que tengan herramientas ahora, que puedan tomar decisiones y que puedan acompañar a aquellas personas que están pasando por situaciones de abuso, de violencia. Que haya sido útil para ustedes y que sepan que siempre pueden buscar ayuda y pueden buscar refugio en lugares y con personas que siempre están dispuestas a ayudar. Espero volver a verlos en otro encuentro. Muchas gracias.